Buenos días. Pues vamos a seguir con el maravilloso mundo de la teoría de funciones y vamos con el último conocimiento previo antes de empezar con las funciones elementales. Ya sabéis, quiero que estos contenidos los copiéis en el cuaderno. Por lo tanto, vídeo en pause, copiáis esto de aquí, vídeo en pause, copiáis esto de aquí y finalmente termináis de copiar esta parte de aquí. Una vez que lo habéis copiado, vamos con la explicación. La última característica que vamos a ver es la monotonía de una función. Quizá la palabra monotonía no nos suene mucho, pero el crecimiento, el decrecimiento, los máximos y los mínimos relativos, eso sí nos suena. Por definición, decimos que una función f es creciente en un intervalo a-b si para cualquier par de valores x1 o x2 del intervalo, es decir, ambos son mayores que a y menores que b, se cumple que la imagen de x1 es menor que la imagen de x2. Gráficamente, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos una función que crece en el intervalo a-b. Da igual cómo elija estos dos valores x1 o x2. La imagen del mayor siempre va a estar por encima de la imagen del menor. Gráficamente, ¿qué teníamos? Pues gráficamente una función era creciente en un intervalo a-b, ¿vale? Si suponemos que esto representara el perfil de una etapa ciclista, pues sería un tramo, eso sí, respecto al eje X, intervalo AB, desde aquí hasta aquí, un tramo en el que un ciclista iría subiendo una montaña. Eso es lo que llamaríamos intervalo de crecimiento. ¿Qué va a ser el decrecimiento? Pues justamente lo contrario. Decimos que una función es decreciente en un intervalo AB si para cualquier par de valores x1 o x2 del intervalo, es decir, ambos son mayores que a y menores que b, ahora lo que se cumple es lo contrario, que la imagen de x1 es mayor que la imagen de x2. Es decir, yo aquí tendría mi función decreciente en el intervalo a-b, aquí tengo mis puntos x1 y x2, pues ahora va a suceder lo contrario. La imagen del menor de los puntos siempre va a estar por encima que la imagen del mayor de los puntos. Vale. Gráficamente, ¿qué voy a ver? Pues vamos con el mismo ejemplo. Si esto representara el perfil de una etapa de montaña, un tramo de decrecimiento es un tramo en el que el ciclista, por decirlo así, iría bajando la montaña. Eso sí, cuando escribimos el intervalo de decrecimiento, lo que hacemos es llevarnos el inicio y el final del tramo al eje X para escribir el intervalo de decrecimiento. El siguiente contenido serían los máximos relativos. Decimos que un punto es un máximo relativo de la función, pues simplemente si la función en ese punto y de forma continua deja de ser creciente y pasa a ser decreciente. Es decir, aquí tendríamos un máximo relativo, ¿vale? Es un punto en el que la función, como vemos, deja de crecer y empieza a decrecer. ¿Qué va a ser el mínimo relativo? Pues lo contrario, es decir, un punto x1 y 1 es un mínimo relativo de la función f si la función en ese punto y de forma continua deja de ser decreciente y pasa a ser creciente. Aquí tenemos dos ejemplos. Aquí tendríamos un mínimo relativo y aquí tendríamos otro, porque tanto máximos relativos como mínimos relativos la función puede tener varios. Si nos damos cuenta, en este punto la función es donde deja de decrecer y empieza a crecer poco a poco. Y en este punto igual, la función deja de decrecer y empieza a crecer. Para diferenciar los puntos de los intervalos, yo lo que hago es, cuando estoy hablando de un punto, le pongo una letra mayúscula delante. Así, por ejemplo, en este caso, A, que es este punto de aquí, B, que es este punto de aquí, y C, que es este punto de aquí, son lo que llamaríamos los extremos relativos de esta función. Y ahora vamos a resolver este ejercicio. Aquí nos dan una función. Y lo que tenemos que hacer es indicar el dominio, la continuidad y la monotonía. Es decir, crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos relativos. ¿Yo cómo hago esto? Para que el dominio y la continuidad me resulte lo más fácil posible, hago que se parezcan mucho, de la siguiente manera. Yo lo primero que hago es mirar la gráfica y veo que tengo tres trozos de función. Por lo tanto, tanto el dominio como la continuidad van a estar formados por tres intervalos. El primer trozo de función empieza aquí,
que respecto al eje X, esto es una flecha en menos infinito, va hacia la izquierda, y termina aquí, que respecto al eje X es el 2. Por lo tanto, este trozo de función va desde menos infinito hasta 2. Eso sí, como tengo un punto sin rellenar, intervalo. El segundo trozo de función sería este de aquí, que empieza en este punto, que respecto al eje X es el 3, y termina en este punto, que respecto al eje X es el 5. Por eso en el dominio escribo 3, 5. El 3 con paréntesis porque va asociado a un punto sin rellenar, y el 5 con corchete porque va asociado a un punto relleno. Y finalmente el último tramo de función empieza en este punto, que es el 5, y termina aquí la flecha, que me indica que sigue ilimitadamente hacia la derecha. Eso significa que el último tramo va desde 5 con paréntesis, porque tengo un punto sin rellenar, hasta flecha más infinito. ¿Por qué escribo de esta manera el dominio? Porque la continuidad es igual, salvo que no escribo corchetes, lo escribo todo con paréntesis. Ahora, tenemos que estudiar los tipos de discontinuidades. Y cuidado, porque cuando hablamos de discontinuidad en un punto. Aquí, es verdad, se produce una discontinuidad, pero no aparece un tipo de discontinuidad como tal, porque lo que provoca la discontinuidad es la ausencia de dominio en todo el intervalo 2, 3. Sin embargo, en 5 sí que se produce una discontinuidad, ya que la falta de continuidad se produce exactamente en el punto x igual a 5. Aquí sí que tenemos que decir el tipo de discontinuidad, y como tenemos dos ramas claramente diferenciadas con un salto de una a otra, pues tenemos una discontinuidad de salto finito. Vamos con los intervalos de crecimiento, ¿vale? Pues si vamos observando la gráfica, aquí no crece, aquí sí crece, que sería desde menos 1 hasta 1, primer tramo, aquí no crece, aquí crece también, que sería desde 3 hasta aquí, que es el 4, y finalmente el último tramo de crecimiento iría desde aquí en adelante, es decir, desde 5 hasta más infinito. Vamos con los tramos de decrecimiento. Esto sí que sería un tramo de decrecimiento, que viene de la izquierda menos infinito hasta el punto menos 1, ya lo tengo. Vamos con el segundo tramo de decrecimiento, que sería este que tenemos aquí, que va desde 1 hasta 2. Aquí no decrece, aquí volvemos a tener un tramo de decrecimiento que iría desde el 4 hasta aquí, que es el 5. Y ahora pues vamos a indicar los máximos relativos. Sabemos que los máximos son puntos en los que la función de manera continua deja de ser creciente y pasa a ser decreciente. Aquí tenemos uno, que sería el punto A, 1, 3. Aquí tenemos otro, punto en el que la función deja de ser creciente y pasa a ser decreciente. Este lo que voy a llamar punto B, que sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4, 4. Y finalmente tenemos como mínimo relativo este punto de aquí, que es el único en el que de forma continua la función deja de ser decreciente y pasa a ser creciente. Este lo vamos a llamar C, que sería el menos 1, 2. Muy bien, pues sobre todo quiero agradecer a los que estáis trabajando diariamente y lamento mucho esta situación y espero que termine lo antes posible. Un abrazo para todos y continuamos trabajando.